Hola, soy doña Elena, tengo 75 años y quiero contarte algo que seguramente nadie te ha dicho. Mira, en México la esperanza de vida para una mujer es de 79 años. Parece mucho, ¿verdad? Pero déjame preguntarte algo importante. De esos años, ¿cuántos realmente estás viviendo? Porque yo pasé 40 años apenas existiendo, contribuyendo a mi Afore, pagando mis cuotas al IMSS como una buena ciudadana, creyendo que el sistema se encargaría de mí. Todos nos vendieron la misma mentira. Trabajas duro ahora, sacrificas tu presente y cuando llegues a los 65, cuando finalmente tengas tiempo, tengas salud y energía para disfrutar, bueno, ahí empieza lo que nadie te cuenta, porque yo estoy aquí para romper ese silencio. A los 65 años, yo era invisible. Había trabajado en una empresa grande, de esas que ves en los centros de negocios de la Ciudad de México. Llegaba temprano, me iba tarde. Los viernes por la noche, cuando todos hablaban de sus planes, yo ya estaba pensando en el lunes. Parecía tonta, ¿verdad? Pero para mí eso era el éxito. Eso era lo que una mujer mexicana responsable debía hacer. Mi mamá lo hizo, sus amigas lo hicieron, así que yo también. 30 años en la misma empresa, 30 años diciendo que sí a las reuniones, que no a los viajes con mis amigas, que mañana cuando me retire. Mañana, siempre mañana. Cuando cumplí 65 años, me hicieron una cena pequeña en la oficina, pastel de la panadería de la esquina, unos aplausos y luego nada. Me fui a casa con una carta de finiquito y una pensión que apenas cubría mis gastos básicos. Mi Afore, después de todas esas contribuciones, no era lo que yo esperaba. Sí, tenía dinero. Gracias a Dios no estaba desamparada, pero no era la libertad que me prometieron. No era eso por lo que sacrifiqué mis mejores años. Y lo peor era que me di cuenta de que no sabía qué hacer conmigo misma. A los 65 años, después de toda una vida diciéndome que la razón de existir era trabajar, de repente no tenía razón de ser. Veía a mis compañeras jubiladas, todas en la misma situación. Nos reuníamos para tomar café y ninguna sabía de qué hablar. No sabíamos vivir. No nos enseñaron. El sistema no lo permitía. Nos entrenó para ser útiles, no para ser vivas. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia? Que a los 65 años todavía tienes energía, todavía tienes curiosidad, pero la sociedad ya te ha descartado. Los jóvenes no te ven en las calles. Los hombres de tu edad están viajando, están en negocios, están haciendo cosas, pero una mujer de 65 simplemente dejas de ser visible, dejas de importar. Los primeros 6 años después de mi retiro fueron los más difíciles de mi vida, y eso que no me faltaba comida. Mi pensión del IMSS era pequeña, pero suficiente, pero había peligros que nadie me advirtió. El primero fue la inflación, año tras año, viendo cómo el peso perdía valor. Lo que había ahorrado cuidadosamente en mi Afore perdía poder adquisitivo. En 1994 vimos la crisis del peso. En 2008, otra crisis. Yo estaba dentro de esas cifras. Mis ahorros se evaporaban en el aire mientras el banco me ofrecía rendimientos que no alcanzaban ni para cubrir la inflación. Fue como si toda mi disciplina, todas esas noches en la oficina, hubiera sido en vano. Pero eso era solo el aspecto económico. Lo verdaderamente peligroso era que nadie te enseña a invertir en México si eres una mujer mayor. Los asesores de inversión no te toman en serio. Los ejecutivos de banco te hablan como si fueras tonta.
Doña Elena, los CETES son complicados para usted. Mejor deje su dinero aquí en la cuenta de ahorro. Y yo lo hacía, porque ¿quién era yo para cuestionar al sistema? El mismo sistema que me había cuidado toda la vida, ¿verdad? Equivocada. El sistema te cuidaba mientras eras productiva, después te abandonaba. Y luego estaba el aspecto físico. Mi cuerpo llevaba 40 años de deuda acumulada. Dolor de espalda por estar sentada en una oficina. Problemas digestivos por comer rápido, tragando comida procesada. Estrés crónico que se manifestaba en mi piel, en mis manos. Mis amigas estaban igual. Las veía envejecer rápido una vez que se jubilaban. Como si el cuerpo dijera, finalmente puedo rendirme. Porque durante 40 años lo habíamos estado forzando, ignorando sus señales, medicando los síntomas. Trabajas, trabajas, trabajas. No tienes tiempo para la salud. El sistema mexicano dice que debes contribuir al IMSS, y eso está bien, pero el servicio del IMSS, después de 65 años, es un desastre. Esperé 6 meses para una cita con el cardiólogo. Mi médica general estaba abrumada. Los medicamentos que recomendaban eran demasiado caros para mi pensión. Así que aprendí a vivir con el dolor, con la incertidumbre. Y eso te envejece más que cualquier cosa. Lo invisible que nadie menciona es la soledad. A los 65 años empiezas a enterarte de que la gente que conociste en el trabajo no eran tus amigos, eran colegas. Desaparecen de tu vida en un instante. Tu identidad estaba tan ligada al trabajo que cuando se fue, tú también te fuiste de alguna manera. Y en México, ser una mujer viuda o divorciada en esa etapa de la vida es especialmente difícil. La cultura dice que debes cuidar a tus hijos, a tus nietos, que tu propósito es servir a la familia, nunca servir a ti misma. Nunca construir tu propia vida. Yo no tenía hijos, así que era doblemente invisible. Para la sociedad, sin esposo y sin hijos, ¿para qué servía una mujer de 65 años? Pasé 2 años sin salir de casa, sin ver a nadie, sin tener un propósito. Mi pensión llegaba automáticamente a mi cuenta bancaria y cada mes gastaba un poco menos. Porque, ¿para qué gastar si no hay nadie con quien compartir? Pero entonces llegó el golpe. Cuando cumplí 71 años, recibí una llamada. Mi amiga del alma, con la que había estudiado en la secundaria, había tenido un accidente cerebrovascular. 2 semanas después, se fue. Así de rápido. Ella sí había vivido diferente. Había dejado su trabajo a los 60 años. Viajó, hizo lo que quiso, y mientras yo esperaba el momento perfecto para empezar a vivir, ella simplemente vivía, y ahora estaba muerta. Esa fue la bofetada que necesitaba, esa fue la que me despertó. Fui a mi departamento, un lugar que apenas conocía porque había pasado tan poco tiempo ahí. Busqué en los cajones viejos, y encontré algo que no esperaba, una carpeta amarillenta con un cuaderno de viajes. Había una lista de lugares que quería visitar: España, Perú, Belice, nombres de museos, direcciones de restaurantes que quería probar. La letra era mía, pero era la letra de una mujer joven, soñadora, que todavía creía que el futuro le pertenecía. Lloré viendo esa lista, porque me di cuenta de que esa mujer joven había invertido en un futuro que nunca llegó. Trabajó para un retiro que resultó ser una tumba en vida. Ese mismo día, sentada en mi cama rodeada de esa lista de sueños, tomé una decisión que cambió todo. Decidí que no iba a seguir esperando, que no iba a ser una más en las estadísticas de mujeres mexicanas que llegan a los 70 sin haber realmente vivido.
Decidí que mi dinero tenía que trabajar para mí, que no iba a dejar que la inflación y el sistema financiero mexicano me robaran lo que me quedaba de vida. Llamé a un asesor de inversiones, esta vez uno que se tomara en serio a una mujer mayor. Le mostré mi Afore, mi cuenta de ahorros del IMSS, mis certificados de la tesorería. Todo junto sumaba poco más de 900,000 pesos. Parecía mucho para una pensionista mexicana, pero sabía que no era suficiente si iba a vivir otros 15 o 20 años. Necesitaba que ese dinero generara rendimiento, real, no la ilusión de los bancos. El plan fue simple, pero revolucionario para alguien como yo. Primero, invertí una parte importante en CETES, en instrumentos de deuda del gobierno mexicano. Las tasas no eran altísimas, pero eran mucho mejores que lo que el banco me ofrecía. Además, eran seguros. El gobierno de México, a pesar de sus problemas, no va a dejar que los CETES fallen. Luego, invertí en acciones de empresas dividenderas en la Bolsa Mexicana de Valores. BMW. Sí, acciones. Con 71 años. Mi asesor pensó que estaba loca. Pero lo importante es que eran empresas sólidas, con un historial largo de pagos de dividendos. Empresas que la gente usa todos los días en México. Eso me daba tranquilidad. No era especulación, era inversión real. Y los dividendos llegaban cada trimestre directamente a mi cuenta. Pequeñas cantidades, pero que sumaban. Pero lo más importante fue la tercera decisión. Invertí en una casa pequeña en Oaxaca. Sí, bienes raíces. Con 72 años, compré una casita de 2 pisos en el centro histórico de Oaxaca, en una zona segura. La renta de esa casa genera 8,000 pesos mensuales. Es inversión pasiva real. Mientras yo duermo, esa casa está generando dinero. Pasó 1 año, luego 2. Los dividendos llegaban. La renta de la casa llegaba. Los CETES se renovaban. Y algo increíble empezó a suceder. Mi patrimonio no disminuía con la inflación. Crecía. Lentamente, pero crecía. A los 2 años de hacer esos cambios, con 73 años, mi patrimonio había superado el 1,000,000 de pesos. No era por un milagro. No fue porque ganara más dinero o porque la economía mexicana súbitamente prosperara. Fue simplemente porque aprendí a no ser pasiva con mis ahorros, porque finalmente entendí que el sistema financiero no te cuida. Tú tienes que cuidarte. Y aquí está lo más importante. Ese 1,000,000 de pesos no estaba en una cuenta de ahorros ganando 0 punto nada. Estaba trabajando, estaba generando rendimiento, estaba en movimiento. Y eso significa que cada año tengo más. No muchísimo más, pero sí lo suficiente. Pero lo curioso es que ganar ese 1,000,000 no me hizo feliz de la manera en que creí que sería feliz. Porque el dinero no es el punto. El punto es lo que el dinero te permite hacer. Ese primer 1,000,000 de pesos me permitió hacer algo que había pospuesto desde hace 40 años. Vivir. Reservé un vuelo a Barcelona. Fue mi primer viaje internacional después de jubilada. Viajé sola, sin esposo, sin amigas, sin nada. A los 74 años me saqué mi pasaporte y subí a un avión. En Barcelona caminé por las calles que había visto en películas. Comí jamón ibérico. Lloré en la Sagrada Familia. Vi el mar. Y fue todo exactamente como lo había imaginado en ese cuaderno de 40 años atrás. Y luego fui a Oaxaca,
a mi casa. Me senté en la azotea, viendo la basílica, tomando un mezcal lentamente, y pensé en esa mujer joven que escribió esa lista, y pensé en toda esa gente que me dijo que trabajara duro, que pospusiera mis sueños, que la vida real empezaría después. Ahora a los 75, cada año gasto parte de lo que mis inversiones generan, y cada año tengo un poco más que antes. No es porque sea rica. No soy millonaria en el sentido norteamericano. Soy una mujer mexicana que finalmente entendió el juego, y quiero que tú lo entiendas también. No quiero que hagas lo que yo hice. No quiero que pierdas 40 años esperando a que la vida comience, porque la vida está sucediendo ahora. Mientras escuchas esto, está sucediendo. Cada día que pasa es un día que no recuperas. El tiempo es lo único que no se renueva. No es dinero. El dinero puedes recuperarlo. El dinero puedes multiplicarlo, pero el tiempo nunca. Yo traté de comprar el tiempo con dinero. Trabajé 40 años creyendo que al final podría comprar suficientes años buenos. Y casi no funcionó. Casi me voy sin vivir. Y quiero que tú no cometas ese error. Quiero que a los 65 años, o a los 50, o incluso ahora, empieces a hacer dos cosas. Primero, empieza a invertir. No esperes a tener mucho dinero. Empieza con lo que tengas. Los CETES, las acciones dividenderas en la BMW, los bienes raíces. No necesitas ser millonaria para empezar. Solo necesitas empezar. Que tu dinero trabaje para ti. Que no sea pasivo, que fluya. Pero segundo, y esto es más importante, empieza a vivir ahora, no en 5 años, no cuando hayas juntado suficiente dinero, ahora. Viaja, aunque sea a pueblos mágicos cerca de tu casa. Come en restaurantes que te llamen la atención. Palea tus sueños mientras todavía tengas energía para vivir esos sueños, porque lo que yo descubrí es que la verdadera riqueza no es tener mucho dinero, es tener tiempo. Es tener tiempo para hacer cosas que te importan. Es tener salud para disfrutar. Es tener amigos con quienes compartir. Y esas cosas, créeme, no se pueden comprar al final de la vida. Tienen que sembrarse ahora. Tienes que ser invisible si quieres, pero no para el mundo. Invisible para el sistema que intenta mantenerte productiva y dócil. Sé invisible para eso, pero sé completamente visible para ti misma. Vívete, gástante en ti misma, invierte en ti misma, no solo en dinero, en experiencias, en salud, en educación, en amistad. Porque llegará un día, como llegó para mí, donde mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que esos momentos, esos pequeños momentos en los que elegiste vivir, fueron los más valiosos que jamás tuviste. Y los momentos en los que trabajaste, sacrificándote por una promesa de futuro, serán los que más lamentos. Yo casi me voy sin aprender esta lección. Casi muero invisible. Pero a los 71 años, cuando mi amiga se fue, finalmente vi claro. Y decidí que yo no iba a ser invisible, que yo iba a vivir y que mi dinero finalmente iba a trabajar para esa vida, no contra ella. Esa fue la decisión que me convirtió en una mujer de 1.000.000 de pesos. No porque ganara más, porque aprendí a vivir como si el tiempo fuera tan valioso como el dinero, porque finalmente lo es.